También aparece conectado el compañero Carlos Amariz. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido, Carlos. Bien, Carlos, muy amable, hermano. Bienvenido. Andrés Caballero, buenas tardes, Andrés. Bien, bien, Andrés. Gracias, hermano. Muy amable. Vamos. Bueno, Luis Fernando, buenas tardes, Luis Fernando. ¿Qué tal? Salir de la aplicación. 3 y 5 de la tarde, señores. Vamos a tener que esperarnos de pronto unos 5 minuticos más. Habíamos conectado nomás 5 personas. Entonces, para dar chance a que se conecten los otros compañeros que están por ahí todavía pendientes. ¿Sí? Entonces me disculpan de pronto los que estamos allí eh, a tiempo. ¿Sí? Vamos a darnos unos 5 minuticos más para dar chance a los compañeros que se conecten eh, acá al curso, ¿vale? Mm, Bueno, entonces acá tenemos la clase. Sí, Classroom. Publicación, perfecto. Publicación, cursos, publicación. Perfecto. Bueno, 3 y 5 minutos, compañeros. 3 y 5 minutos ya. Esperamos allí 5 minuticos que les había dicho. ¿Sí? Entonces, vamos a dar como tal inicio al segundo día. ¿Sí? Cristian, buenas tardes, Cristian. Bienvenido, amigo Cristian. ¿Cómo vamos? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Ya vamos a comenzar. Les decía, estamos esperando 5 minutos para dar chance ahí a que se conectaran algunos de ustedes que están por ahí pendientes, pero bueno, ya me da pena, vamos a iniciar. ¿Sí? Eider nos dice buenas tardes, Janer. Perfecto, listo. Vamos a arrancar entonces, señores. Bienvenidos. El segundo día, ¿sí? El del curso de lubricación con la zona 3. ¿Sí? Un curso que nos va a durar, vamos a estar conectados 4 días acá en vivo. ¿Sí? Como les dije el día de ayer, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tratamos el día para ponernos en contexto. ¿Sí? Vamos a dar un breve resumen de lo que vimos ayer
Igualmente ya les voy a proyectar acá en pantalla lo que es la plataforma de Classroom y les voy a dar alguna información que se montó ayer en la plataforma para que todos sepamos, ¿sí? Importantísimo, a ver qué nos dice el compañero por acá. Se encuentra conectado con un usuario. Janner, no importa, si se encuentran varios conectados de un mismo computador, no hay ningún problema. Solo al final de la tarde me confirman, por favor, para pasar la asistencia, ¿sí? Para pasar la asistencia y que no nadie se quede por allí sin la asistencia. Entonces les decía, les voy a proyectar, eh, la clase de Classroom, ¿sí? Importantísimo. Ayer ustedes me compartieron allí unos correos y les hice la invitación nuevamente a todos los que faltaban por acceder a la plataforma de Classroom, es la que les estoy proyectando ahorita. Si aún continúa con inconvenientes que no pueden ingresar, por favor me avisan para hacerles de nuevo la invitación y ver cuál es el problema que están presentando. Algunas veces algunos les piden el código de la clase, yo se las copié por ahí en estos días en el chat. Si alguien la necesita, pues se la vuelvo a compartir. La idea es que, como les dije el día de ayer, todos accedamos a la plataforma, realicemos ya la presentación personal que tiene una ponderación de 10 puntos y ya se encuentra disponible, que es lo que les quiero comentar. Ya se encuentra disponible la actividad número 1, ¿sí? La que estamos viendo acá en pantalla. Son 3 preguntas, ¿sí? Son 3 preguntas que necesito que me hagan ahí una descripción, si es posible con sus propias palabras, de lo que han entendido de las clases, de algunos conceptos y ventajas y desventajas de un plan efectivo de lubricación. ¿Qué me puede beneficiar tener un plan adecuado de lubricación? Y qué me puede ser contraproducente en mis equipos no contar con un plan de lubricación adecuado. ¿Sí? Héctor, bueno, buen día Héctor, bienvenido hermano. Buen día. Sí, entonces bueno, les quería compartir por acá ya esa actividad que se encuentra cargada en la clase de Classroom. Les di suficiente tiempo, vamos a darle por lo menos una semana para que lo tengamos allí abierta y la pueden realizar sin ningún apuro, sin nada. En el video de Classroom se explica perfectamente, ¿sí? cómo descargar la actividad, cómo cargarla nuevamente en el sistema, ¿sí? Para que no vayan a presentar ningún inconveniente. De igual manera, si tienen alguna duda, como lo han hecho varios de ustedes, me escriben al correo y yo con mucho gusto les aclaro la duda, ¿vale? Entonces, bueno, les quería comentar, ahí se encuentra ya disponible la primera actividad como tal, cuenta con el material de apoyo. El día de hoy ya les puedo cargar la presentación, que es con la que vamos a estar trabajando en los diferentes días, para que si quieren pues pueden guardarla también ahí dentro de sus documentos. Ayer finalizamos a las 4, las 4:50 por allí, ¿sí? Entonces la idea que podamos arrancar el día de hoy a partir de la diapositiva que quedamos. ¿Alguno se acuerda dónde quedamos? En la diapositiva, para que me ayude. ¿Alguno se acuerda o no? Jesús. Sí, correcto. Estábamos hablando de la diferencia de los aceites monogrados y los aceites multigrados, ¿sí? Exactamente ahí en ese punto quedamos. Pero como les venía comentando, para entrar en contexto, ¿sí? Me gusta siempre dar una breve, de pronto unos 5 minutos que nos tardemos acá dando un repaso de lo que vimos el día de ayer, y si alguien de pronto tiene duda, quisiera que repasáramos algún punto en específico, pues tranquilamente lo podemos abordar, ¿sí? En cuanto a la programación, hoy es el segundo día del curso. Como como les dije el día de ayer, una vez finalicemos la clase de hoy, nos veríamos hasta la semana próxima. ¿Sí? Si no estoy mal, el día 20. Ahí nos veríamos otra vez y posteriormente al día 21 ya estaríamos finalizando el curso de lubricación. ¿Sí? Si de pronto alguien tiene dudas con el horario, por favor me lo hace saber para que lo aclaremos de una vez, ¿sí? Importante, la asistencia a los cursos, así como la inclusión dentro de la plataforma Classroom y desarrollar sus actividades para que no
no vayamos a tener ningún inconveniente en aprobar el curso, ¿sí? Dentro de la agenda, fíjense cómo vamos. Hablamos sobre los principios básicos de la lubricación el día de ayer y posteriormente continuaría el tema de lubricación con grasa, seguido de la lubricación con aceite. José Sánchez Moreno, bienvenido. Y posteriormente herramientas de lubricación, principios para prevenir la contaminación y normas de seguridad en cuanto a toda la materia de lubricación. ¿Sí? Esto es lo que tenemos pautado en agenda, todo lo que vamos a cumplir. Me dice Eider, no le llegó la invitación, vamos a volverla. Ya, disculpen que aquí Eider está copiando que un compañero no le ha llegado la invitación. Le voy a hacer nuevamente la invitación al compañero. Listo, Eider, ya le copié, por favor, para que el compañero revise por ahí su correo. Entonces me confirme, ¿vale? Por favor. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en la agenda. Comenzamos el día de ayer, como les decía. Hablamos los objetivos generales, los objetivos específicos. Nuevamente lo vamos a repetir. ¿Cuáles son? Afianzar y profundizar en temas de conceptos de lubricación, tanto de designación como a nivel mundial, cómo es la designación a los diferentes lubricantes y qué me quieren decir esas letras que aparecen allí. ¿Sí? A Sergio Moreno tampoco. Listo, entonces que me regale por favor el correo. Ya le copié ahí al compañero y le vamos a enviar acá al compañero Sergio. Listo, entonces Sergio que por favor revise el correo también, que ya le copié la invitación, ¿vale? Listo, entonces vamos a refrescar los conceptos de la lubricación. Vamos a afianzar el tipo de la lubricación netamente con grasa, ¿sí? Igualmente se van a comentar cómo están compuestas las grasas, cuáles son los aditivos que se le agregan a la grasa, de pronto para mejorar ciertas propiedades o características. Igualmente vamos a hablar sobre el tema de la lubricación con aceite, saber cuáles son las principales herramientas de lubricación, principios para prevenir la contaminación, de pronto cuando estemos haciendo trasiego en lubricante, cuáles son las recomendaciones para dónde tener almacenados los lubricantes, cómo tenerlos, bajo qué ambiente deberían tener y entre otras condiciones particulares. La idea es para que ustedes pues se lleven esta información y la puedan poner en ejercicio ahí en sus plantas, en sus estaciones, en el lugar donde se encuentren trabajando. Si no, mire, ya vimos en el curso de lubricación de pronto que es más recomendable tener para cada tipo de combustible una caneca, un envoltorio, una bomba, de pronto para no mezclar los aceites. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes llegasen a mezclar los aceites inconsciente o inconscientemente, pues es un punto de inflexión negativo para los propios lubricantes, como ya vimos. Los mismos se encuentran diseñados bajo un esquema específico, tanto de una base, ya sea la base mineral, sintética o vegetal, como ciertos aditivos que le dan propiedades específicas. Y dijimos que al usted mezclar este tipo de lubricante, pues realmente no le suman positivamente al lubricante, sino le hace restar esas propiedades. Y esto para estar brevemente y en contexto. Por último tema que vamos a tratar, normas de seguridad en cuanto a la lubricación, recomendaciones de seguridad a la hora de trabajar con los lubricantes, cómo hacerlo, qué tipo de guantes son los recomendados, cómo posicionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos un marco teórico, sí, bien elemental, les adelanto. Básicamente la actividad número 1 se encuentra dentro de esta descripción de estos conceptos. Quiero que me describan ahí qué es para usted la lubricación, cuáles son los efectos positivos de emplear un sistema adecuado de lubricación y cuáles son los efectos negativos de no colocar o de no implementar un sistema de lubricación adecuado. Eso básicamente es la actividad 1, bien sencilla. Quiero que me razonen allí con sus propias palabras si es posible, a ver realmente qué les ha quedado este curso y si realmente les ha servido la información. ¿Sí? Beneficios de la lubricación, como lo hemos repetido en reiteradas oportunidades, disminuye la fricción directa entre las dos superficies que se encuentran en movimiento relativo uno con otro, me ayuda a la parte de evitar que los contaminantes me afecten internamente el canal de rodadura, así como un propio lubricante o refrigerante para disipar el calor producto
de los movimientos que se producen internamente, ¿sí? Esto como algunos beneficios de una buena lubricación. Por supuesto que vamos a saber llevarle el conteo, el seguimiento de los mantenimientos preventivos. Vamos a tener un mejor rendimiento en cuanto a los consumos de lubricantes, aceite. En cuanto al número de fallas de imprevisto, pues obviamente se van a ver reducidos porque vamos a tener una confiabilidad un poco más elevada de nuestros equipos, ¿sí? Hablamos sobre lo que son las razones principales de fallas de unos equipos, muy importante para nosotros como mantenedores tener presente. Existen fallas que se encuentran relacionadas prácticamente directamente a las actividades de mantenimiento y otras ajenas a las actividades de mantenimiento, como prácticas a la hora de relacionar con mantenimiento se encuentra lo que son prácticas deficientes de lubricación, errores en la reparación, periodos de mantenimiento muy prolongados, no contar con un plan efectivo de mantenimiento, faltas de capacitación para los operarios, entre otros. Fallas ajenas en cuanto a la práctica de mantenimiento, ¿cuáles son? Fallas en el orden de operario, fallas en el entrenamiento al operador, errores en la aplicación, tanto el medio ambiente, el trabajo, actividades de sabotaje que se puedan presentar, pueden influir negativamente dentro de los fallos de nuestro equipo y estas son actividades totalmente ajenas a las prácticas de mantenimiento. Beneficios de la nueva lubricación, volvemos con el tema ahorro de combustible, ahorro de lubricante, ahorro de mantenimiento y reparaciones, ahorro de mano de obra, reducción de tiempo muerto en los equipos, incremento de la vida de los componentes, reducción de las nuevas inversiones y por supuesto vamos a tener una mayor confiabilidad de nuestro equipo. Usted puede de pronto dormir más tranquilo la noche, a saber que su equipo está bien lubricado, bien ajustado, bien chequeado y no debería por nuestra razón que se presentase un fallo imprevisto dentro de sus equipos, ¿sí? Porque es necesario lubricar, me ayuda a contrarrestar la fuerza de fricción que se propasan entre las dos superficies ahí en contacto. ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, factores que me afectan la lubricación. Siempre tener en cuenta el acabado de la superficie, la temperatura a la que vamos a trabajar, la carga, velocidad, naturaleza del movimiento y tipo del lubricante. ¿Sí? Estos son factores que me afectan netamente la lubricación, ¿sí? Para que lo tengamos ahí en cuenta, más en punto de vista importante en cuanto a lo que me genera la nueva lubricación en cuanto a cómo me contrarresta la fricción. ¿Sí? Hablamos de los tres tipos de fricción que existen, de deslizamiento, para que lo sepamos, el que se produce allí, un tipo que se produce allí básicamente en conjunto camisa, anillo, pistón. ¿Sí? Ya sabemos que ese movimiento relativo que se produce entre esta superficie es lo que se conoce como la fricción por deslizamiento. ¿Sí? Y tenemos el otro tipo de fricción que es por rodamiento dentro de la parte interna de los rodamientos. Esa fricción que genera por allí es lo que se conoce como la fricción de los rodamientos. Además existe una fricción combinada que es la que se presenta entre los dientes del engranaje de los mecanismos. Tenemos tanto deslizamiento como rodamiento allí internamente. Esto para entender un poco más cómo es qué efectos positivos o a qué me ayuda a contrarrestar los diferentes sistemas de lubricación. Espera un momento que me escribe José Sánchez, por favor, prueban el ingreso a Juan Ramón. Amigo José, por favor, dígale al compañero que trate de ingresar nuevamente. ¿Vale? Factores que me ayudan a reducir la fricción, ¿sí? Como lo hemos visto, el uso de superficie de sacrificio en algunos casos y cuando sea posible, mientras podamos reemplazar la superficie deslizante por rodamiento, es lo más recomendable, ¿sí? El empleo de cojinetes, tanto de plomo, aluminio, cobre, entre otros materiales similares. Propósito de la lubricación, ya sabemos, reducir la fricción entre superficie, de controlar la temperatura y me ayudará a reducir los agentes contaminantes que me puedan influir. Si hablamos sobre la película de lubricante, lo que es la película capa límite, esa es la que se presenta generalmente al encendido de los equipos. ¿Sí? Hablamos de que el 70% del desgaste se produce en el arranque de los equipos. Por tal razón deberíamos ser un poco más cautelosos, más cuidadosos al momento del arranque
para no exigirle alto rendimiento a la máquina, pues producto de que en ese momento de arranque mi sistema de lubricación no se encuentra dentro de todo mi conjunto, ¿no? Lo que me debilita y lo que me ve más afectado la parte de la fricción por deslizamiento, ¿correcto? En la otra capa de película lubricante, pues ya sabemos, la película realmente se encuentra activa eh, con cargas moderadas y velocidades un poco moderadas. La película debería ser un poco más ancha. Hablamos de qué le afectan, qué le incrementa y qué le disminuye esa capa hidrodinámica. ¿Sí? Lo vamos a repetir. ¿Qué me incrementa? Por ejemplo, el aumento de la viscosidad, el enfriamiento del aceite, la reducción de la carga. Disminuye marcha por impulso, el calentamiento del aceite y el incremento de la carga. Entonces, recordemos siempre que estos factores son los que me afectan como tal, en este caso la película del lubricante, ¿sí? ¿Qué me disminuye? ¿Qué me ayuda a incrementar esta película? ¿Qué me ayuda a disminuir esta película para que lo tengamos allí presente? ¿Sí? Ya sabemos de pronto, si le exigimos un poco más a nuestro equipo a nivel de carga, que el lubricante debería ser sometido a mayores exigencias, ¿sí? Por consiguiente, que hay que ponerle un poco más el ojo y no tratar de sobrepasar las exigencias del propio equipo, disminuimos recalentamiento y aseguramos de pronto un trabajo dentro de los parámetros normales de funcionamiento. ¿Sí? Capa electrodinamica, hablamos, la que por lo general se presenta en este tipo de conjunto de rodamiento, ¿sí? Donde la capa pues sufre el efecto, ¿sí? De aplastamiento allí dentro de las diferentes aros internos y externos o el canal de rodadura de los rodamientos. Una vez ya entrado en el tema del lubricante, es importante saber que no solamente existe la grasa, el aceite, existen otros lubricantes que se consiguen tanto en estados gaseosos como sólidos. Hablamos que los gaseosos se encuentra el aire, el helio, nitrógeno, sólidos, lubricantes sólidos, ya sabemos que existe el teflón, molibdeno, grafito, y los semisólidos, pues ya por supuesto sabemos lo que son las diferentes grasas y líquidos, los más comunes que nosotros conocemos, como son los aceites lubricantes. Funciones de los aceites lubricantes, fíjense, lubricar, enfriar, limpiar, sellar, sirve como aislante dieléctrico, transmisión de potencia para los sistemas hidráulicos como convertidores de torque hidráulico, prevención de la corrosión, amortiguadores, empaques de impactos directos, por ejemplo en el caso de los engranajes, dispersores de contaminantes, entre otros. Y hablando netamente cómo se componen los aceites lubricantes, sabemos que principalmente lo que son los aceites pueden estar constituidos por una base mineral, sintética y vegetal. ¿Sí? Dentro de la composición interna de los aceites lubricantes, ¿sí? Comentamos que un 85-95% lo conforma lo que es la base o la materia prima, ¿sí? Que puede estar compuesta por mineral, puede ser una base sintética o vegetal. ¿Sí? Me dice Juan Sánchez, Juan Palacio no ha podido ingresar él está conmigo. Tranquilo, si está contigo no hay ningún problema. Pueden ver la clase allí de un mismo usuario y al final me ayudan para colocarlos en la asistencia a los dos. No hay ningún problema. Tranquilo. Gracias, José Sánchez. Y aparte de lo que es la materia prima, dentro de un 5 y 15% viene a formar parte dentro de ese combustible lo que son los aditivos. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son esos tipos de aditivos y qué le generan o qué propiedades le resaltan dentro de sus lubricantes. Correcto. Característica de una buena base: alto índice de viscosidad, ya hablamos lo que es el concepto de este índice de viscosidad, buena estabilidad térmica, resistencia a la oxidación, baja volatilidad y flujo a baja temperatura. ¿Sí? Ya sabemos, aquí saliéndome un poquito de esto, ya sabemos que por lo general, ¿sí? Los lubricantes a baja temperatura, ¿qué pasa? Van a tender, su viscosidad va a tender a aumentar. Alta temperatura, su viscosidad va a tender a disminuir. ¿Sí? Entonces, este es el punto donde debemos tener presente lo que es una correcta selección de lubricantes cuando sé que voy a estar trabajando en ambientes de pronto con temperaturas combinadas. ¿Sí? ¿Cuáles son los aditivos de los aceites? Fíjense, existen aditivos, ¿sí? Que me ayudan a mejorar las propiedades del aceite base, como por ejemplo mayor índice antioxidante, inhibidores contra la corrosión, antiespumantes, emulsificantes, ¿sí? Suprimir las propiedades deseables
indeseables del aceite básico, como son los depresores de punto de congelación, a contrarrestar, como les estoy diciendo, cuando son las temperaturas bajas, para permitir que mi lubricante aún me mantenga las condiciones de lubricación y impartir unas propiedades al aceite en cuanto a aditivos de EP. Ya les dije que este aditivo EP lo que significa es de extrema presión, que le ayudan a que el lubricante sometido a cargas considerables o elevadas le ayude a mantener sus propiedades de lubricante, ¿sí? En cuanto a la parte de detergente, agente de adhesividad y desactivadores de metal. Tipos de aditivos, más teoría en la parte de interacción química, inertes, aditivos, lo que les acabé de decir, interacción química con el metal formando una capa protectora, todo lo que aparece acá, dispersante, detergente, antidesgaste, de extrema presión, inhibidores de corrosión y inerte, netamente en las propiedades físicas, emulsificantes, demulsificantes, mejoradores del punto de fluidez a temperaturas bajas, por lo general, antiespumantes, le ayudan a contrarrestar esa espuma que se le almacena o se le puede generar dentro de su aceite y mejorar el índice de la viscosidad, ¿sí? Más parte de los aditivos, que es una base sintética. Quiero llegar al punto donde les hago la comparación de lo que es una base sintética con la mineral, ¿sí? Para que veamos allí mejor desempeño, fíjense, sobre lubricantes minerales, propiedad y mejora. En cuanto a un aceite sintético, ¿qué le puede mejorar? Mejor comportamiento a baja temperatura, ¿sí? Más alto índice de viscosidad, es decir, que su aceite se va a ver menos influido a temperaturas elevadas. Baja volatilidad, más alto punto de inflamación, más seguridad de prevención de algún incendio, estabilidad térmica y estabilidad de la oxidación y reducción de depósito. ¿Sí? Esto es una breve comparación de lo que es un aceite sintético en comparado con el desempeño de un aceite mineral, ¿sí? Más características. ¿Cuándo debo usar un aceite sintético? Porque es necesario lubricar, ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Transición de los aceites, algunas nomenclaturas aquí a la hora de la parte de la designación de los diferentes tipos de aceite, que es la SAE, por ejemplo, ¿sí? Es el órgano responsable de establecer estándares para la industria automotriz y de la aviación, incluyendo también la clasificación de la viscosidad de motores y engranajes. Hablamos de lo que son un aceite monogrado, un aceite multigrado y su designación, ¿sí? Tanto viscosidades para engranaje, viscosidades para motor, y vimos una tabla donde le hacen una conversión de las diferentes viscosidades con los diferentes tipos de aceite para que tengamos allí una idea, ¿sí? ¿Qué me significa la W en la nomenclatura de los aceites lubricantes? También lo hablamos, vimos allí unos ejemplos importantes. Diferencia, ¿sí? Entre monogrado y multigrado. Monogrados son aquellos que solamente trabajan a una viscosidad indicada. Multigrado puede ser utilizado en varias estaciones del año, es decir, puede tranquilamente ser utilizado en variaciones de temperatura, desde el menos 0 grados hasta temperaturas superiores a los 80 grados centígrados. Esta es la ventaja que le da un aceite multigrado. Es decir, en condiciones de frío, cuando su equipo esté frío, pues el arranque va a ser mucho más, le va a proteger mucho más, en el caso de los motores, su motor, dado que el lubricante a baja temperatura, pues le trabaja de forma correcta, ¿sí? Cambio de viscosidad del aceite con respecto a la temperatura. Vimos unos ejemplos, por ejemplo, lo que es una designación para un aceite 10W30, vemos cómo varía la temperatura, la viscosidad, perdón, referente a la temperatura. Igualmente para un aceite SAE 15W40, cómo le disminuye la viscosidad con el incremento de la temperatura, ¿sí? Y otro ejemplo que se indica. ¿Qué es un índice de viscosidad? Ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, ya sabemos de qué se trata. ¿Qué beneficios se obtiene de utilizar un aceite multigrado en motores? Muy importante. Mejor arranca el encendido a cualquier temperatura ambiente, menos consumo de aceite, menos emisiones, menos inventario de aceite, mayor economía de combustible, incrementa la vida útil del motor, por supuesto, porque
le va a generar mayor protección hacia el motor, reducción de los costos de operación. Importante saber. Sí, vamos entonces a continuar acá como tal con este punto. ¿Dónde quedamos? Importante. La presión de aceite, vamos a referirnos en el caso de un motor. Por ejemplo, la presión de aceite es de naturaleza variable. Los principales factores que le afectan a la presión de aceite, ¿sí? En el caso de un motor, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que le afectan a su presión? Algunas, puede ser la temperatura del aceite y del motor, la velocidad del motor, viscosidad y tipo del aceite, tipo y condiciones del filtro, condiciones mecánicas del motor. ¿Por qué les quise compartir este ejemplo? Para que veamos lo que es la importancia de conservar las recomendaciones de fabricante en su equipo, en su motor. Lo que les decía, les comentaba, lo que les comentaba el día de ayer, si no estoy mal, cuando un carro sale de agencia, el carro viene con una especificación de lubricante tal. ¿Sí? Existe un mito, ¿sí? A nivel universal prácticamente. Muchos mecánicos están acostumbrados a dar recomendaciones de cuando el motor tiene cierto kilometraje, de reemplazarle ese aceite lubricante por uno que tenga mayor viscosidad. ¿Sí? Bueno, esto quiero decirle que es totalmente falso, es totalmente inapropiado reemplazar el aceite por uno de mayor viscosidad si este ya tiene algún tipo de kilometraje. El aceite debería conservar su misma designación por la vida de ese motor, ¿sí? Por la vida de ese motor. No existe ningún fabricante, no existe ningún manual que le diga a usted que a tanto kilometraje debe reemplazarle el tipo de lubricante. ¿Por qué? Se puede haber afectado, ¿sí? Directamente el motor. Dentro de una de las cosas que se puede haber afectado está justamente lo que es la presión del aceite. Si yo tengo mi vehículo y más que todo lo podemos ver un ejemplo en los motores diésel, motores de combustión interna diésel grande. Si usted le agrega o le reemplaza el tipo de combustible, es decir, por uno que tenga de pronto menor viscosidad, el motor por lo general, vamos a poner un ejemplo, mi motor diésel me viene estándar para trabajar con un SAE 50, ¿sí? Maxi Diesel. Si yo decido reemplazarle ese aceite de pronto por uno de menor viscosidad, al yo darle encendido y realizarle pruebas al motor, cuando vea que no me está levantando la presión de aceite el motor, ¿sí? Ya sabemos directamente que una de las posibles situaciones que se esté presentando es la variación de la viscosidad de ese aceite que no es el recomendado para ese motor. Y ya sabemos nosotros como mantenedores, como mecánicos, en la mayoría que estamos acá, que al no mantener una presión de aceite nominal dentro de los rangos normales para ese motor, pues es un gravísimo, es un altísimo riesgo que podamos estar ocasionando un daño de sobrecalentamiento, inclusive de fundición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería compartir con ustedes ese punto en específico para que lo desempeñemos en todo momento. Motor que venga de agencia o motor que tenga, ¿sí? Nuevo con una recomendación de fabricante, ese tipo de lubricante debería acompañarlo durante toda su vida. Y el punto de entendimiento de la presión de aceite, muy importante acotejarlo o relacionarlo con el propio lubricante. Obviamente, si yo realizo un reemplazo de mi aceite, ¿sí? Y le estoy colocando el mismo tipo de lubricante y cuando enciendo el motor veo que de pronto la presión no me varía, obviamente si le estoy agregando el mismo tipo de combustible, debo referirme a estudiar qué otros factores me pueden estar afectando la presión de la bomba, ¿sí? El nivel de aceite, será que, y ha pasado muchas oportunidades, el tapón se lo colocaron, tiene el nivel de aceite adecuado, el filtraje se lo colocaron adecuado, el filtro está trabajando o está haciendo su trabajo, es decir, ahí me tengo que abocar a estudiar los demás componentes de mi motor para asegurar el fallo de la bomba, pero en primera instancia
la presión, ojo con el tipo de lubricante que le estamos haciendo, ¿sí? A temperatura ambiente en el momento del arranque, un aceite SAE 15 o LE40 tiene menor viscosidad que un SAE 50. ¿Sí? Tiene menor viscosidad, es decir, menor, va a ser por lo general más fácil a fluir. Menor resistencia al flujo, el aceite llega más rápido a todas partes que se requiere la lubricación. Segundo ejemplo, menor viscosidad a temperatura ambiente causa menor resistencia, es decir, menor presión de aceite. Ligera disminución de la presión de aceite en el arranque comparado con un monogrado. ¿Sí? Estas son comparaciones que hacemos con un aceite multigrado y monogrado, tanto a temperatura ambiente al momento del arranque como ya a temperatura en funcionamiento normal del motor. En conclusión, la diferencia en la presión de aceite es atribuible al aceite multigrado SAE 15 o LE40, son muy pequeñas, ¿sí? Esto es lo que se recomienda, ¿sí? Grandes caídas de presión puede ser síntoma de otros problemas, lo que les acabo de decir que tenemos que tener en cuenta: taponamiento de filtro o conductos de aceite, dilución de combustible con el aceite, fallas en la propia bomba, inapropiada viscosidad del aceite nuevo, bajo nivel del aceite, válvula de alivio tapada, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que me puede afectar la variación de la presión del aceite, pero siempre teniendo muy presente, muy en cuenta las recomendaciones de conservar el mismo lubricante del motor, lo que me dice mi fabricante. ¿Qué es API? American Petroleum Institute. Traducido al español sería como Instituto Americano de Petróleo. ¿Sí? Esta organización categoriza los aceites de acuerdo a su aplicación. Aceite para motores tanto gasolina son XP, una designación que le coloca la API, donde la X significa el spark, que traducido al español es chispa. Y aceite para motor diésel se conoce como el CX, donde la C significa la compresión, que es la forma en que hace la ignición el motor de compresión, ¿sí? Nomenclatura de aceite para motor diésel, fíjese, CX4, ya sabemos que es un aceite para motor diésel de 4 tiempos. CX2 es un aceite para motor diésel de 2 tiempos. La X en ambos casos representa el nivel del desempeño, ¿sí? Una gráfica de relación de la evolución de motores versus los aceites a lo largo de los años, ¿sí? Y ahorita, como les acabo de decir, el rendimiento está con CH tipo 4 para aceites de motor diésel de 4 tiempos. Evaluar el rendimiento de los aceites. ¿Quién es si en algún momento nos llegamos a presentar esa incógnita o de pronto a saber bajo qué normas, ¿sí?, se establecen los rendimientos de los diferentes tipos de los aceites? Ya sabemos que el encargado es este American Petroleum Institute o el API. Es quien le evalúa o le da la designación del rendimiento de los diferentes aceites que salen al mercado. ¿Qué significa el CH4? Es ignición por compresión, el H nivel de desempeño, 4 de 4 tiempos. ¿Qué significa el TO4? Es un aceite de transmisión, nivel de desempeño. Esto, cuando ustedes tienen la ficha técnica de ciertos combustibles, le debería aparecer con estas nomenclaturas, ¿sí? CH, aceite para motor; TO4, aceite para transmisión; GL5, aceite para engranaje; NLGI, lo que hemos hablado, es la designación de ese número adimensional que le establece que a partir de 2 a 3 deberían contar por lo menos la grasa que utilizamos en el rodamiento, ¿sí? El NLGI, se lo repetimos, el National Lubricating Grease Institute, reconocido a nivel mundial. ¿Qué es el ASTM? Es la Sociedad Americana de Pruebas y Estándares. También se encarga de establecer y evaluar rendimientos en la parte de los lubricantes, ¿sí? Pruebas a los mismos. 3 pasos para seleccionar un aceite lubricante. 1. Saber el tipo del compartimiento, temperatura ambiente y calidad del lubricante. Consideraciones en el uso de las grasas. Y ya vamos entonces incluyéndonos en el tema de las grasas. Debido a que no todas las grasas son compatibles una con otra, purgue siempre la grasa vieja antes de cargar la grasa nueva. Así que me lo han preguntado varias veces. Ingeniero, ya tenemos por allí
un sistema engrasado con un tipo de grasa tal, ¿sí? ¿Será que yo le puedo agregar un aditivo o una grasa diferente para mejorarle sus propiedades? Pues ya lo hemos dicho, esto realmente no se debería hacer, ¿sí? No se debería hacer por lo que ya conocemos. La grasa se encuentra compuesta por una base, por ciertos aditivos que le dan ciertas propiedades. Al usted mezclarlo, pues vamos a tener más bien un resultado negativo, ¿sí? ¿Qué es una grasa? Es un líquido espesado, perdón, para formar un producto sólido o semisólido por medio de un agente espesante. Puede contener, entre otros compuestos, que le imparten propiedades específicas, ¿sí? Propiedades básicas de una grasa, el tipo del espesante, un aceite básico y cantidad de tipos de aditivo. ¿Por qué usar la grasa? Importante. Se queda donde se aplica, ¿sí? Por lo general. Permite servicios por largos periodos, ¿sí? Requiere menos frecuencia de aplicación para áreas inaccesibles. Sella la entrada de contaminantes, opera en amplio rango de temperatura y se puede utilizar aditivos sólidos sin que se precipite. Composición de una grasa, fíjense, tenemos un aceite base, puede ser mineral sintético o vegetal, un espesante que por lo general puede ser de jabón o no jabón y aditivo. Dentro de los aditivos ya vamos a ver cuáles son los aditivos principales. Funciones y propiedades de las grasas. Fíjense, proveer una adecuada lubricación para reducir la fricción y prevenir el desgaste de los componentes, ¿sí? Una de las principales funciones de los lubricantes, ¿sí? ¿Qué más te genera o qué más te ayuda con las propiedades de la grasa? Proteger contra la corrosión y la formación de herrumbre. ¿Sí? Ya sabemos que para ambientes o escenarios donde tengamos considerable humedad, es recomendable un tipo de grasa determinada. Ya la vamos a ver cuál es la base o el jabón, qué tipo de jabón me debería contener una grasa para ambientes con humedad elevada, al igual que ambiente con presencia de ambientes marinos, al igual que ambientes con temperaturas y condiciones de trabajo muy elevadas, ¿sí? ¿Qué otra propiedad le ayuda al emplear una grasa? Actúa como sellante para prevenir la entrada de tierra y agua, ¿sí? Le ayuda a contrarrestar los efectos externos que le puedan contaminar ahí su rodamiento, ¿sí? Resistencia a fugas, goteo o depositarse fuera de donde se colocó. Es decir, por lo general, este tipo de lubricante tiende a permanecer donde se ha colocado, ¿sí? Conserva la viscosidad aparente y resistente al corte, no se endurece en ambiente frío, por lo que permite movimiento. Esto realmente, entre comillas, ¿no? Como les decía ayer, por supuesto hay ambientes, vamos en el caso, por ejemplo, de Canadá, en ambientes donde las temperaturas son inferiores a menos 0 grados centígrados. En este caso, si hay que utilizar grasas especiales, ¿sí? Porque a temperaturas muy bajas, la grasa por lo general va a tender a endurecerse. Y ya sabemos los efectos que me pueden acarrear si una grasa se endurece, ¿sí? Entonces, para este tipo de ambiente, por eso les doy el caso extremo, un ambiente súper frío como el caso, por ejemplo, de Canadá o unos equipos que se encuentren en el norte, en temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, deberíamos utilizar ya propiedades especiales de la grasa para evitar que se me endurezca por estos ambientes tan fríos, ¿sí? ¿Qué otra propiedad le ayuda a generar la grasa? Es compatible con sellos elastómeros y otros materiales, permite cierto grado de contaminación con humedad sin perder sus propiedades, ¿sí? Tipos de espesante, fíjense, como les decía, jabón, no jabón. Dentro del jabón se encuentra el simple, mezcla y complejo. Dentro del simple son los más conocidos. Ya sabemos que existe litio, del calcio, de sodio. ¿Sí? Estos son los que ya habíamos hablado en el curso de rodamiento. Aparte existe de aluminio con varios. Mezcla, principalmente de calcio-litio, complejo, litio, aluminio, calcio, sodio, no jabón, inorgánicos y orgánicos. ¿Sí? Aditivos utilizados en la grasa. ¿Cuáles son los aditivos que me ayudan y qué me ayudan en qué propiedades me ayudan?
antioxidantes, anticorrosivo, antiherrumbre, desactivadores metálicos de extrema presión, agentes adhesivos, modificadores de fricción, lubricantes sólidos. Ya sabemos que está, por ejemplo, en la parte del grafito y del molibdeno. Ay, puchale, ya va. A todos no les presenta a todos les sucede lo mismo, señores. Mm. ¿Cómo puedo hacer ahí? Y no tienen ningún computador por allí cerca, compañeros, que podamos hacer una prueba a ver si se ingresan del computador. Ay, ¿qué más? ¿Cómo los puedo ayudar? Pues no, déjenme ver si lo suelto a ver, si hacemos una prueba. Ya. Ahí están bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo. Si tienen otro problema, pues avísenme ya a tiempo para no, de pronto, qué pena, no me había percatado, pero avísenme con tiempo si tienen alguna dificultad, si no me escuchan, si no me ven, de pronto para que no pierdan ahí el hilo, ¿sí? De todas formas, bueno, discúlpenme ahí eso, compañero. Entonces, fíjense, propiedades y aplicaciones despesantes directamente a lo que son las grasas. ¿Qué propiedades y aplicaciones despesantes? Aquí tenemos, ¿sí? Le hace una breve descripción de cada una del tipo del jabón. Por ejemplo, el calcio, ¿sí? Excelentísimo resistencia al agua. Aplicaciones por lo general se utiliza para cargas y velocidades moderadas y temperaturas menores de 82 grados centígrados. Entonces ya sé una grasa que tenga un tipo de jabón, ¿sí? De calcio, ya sé que me ayuda, es bueno para escenarios o ambientes que tenga, por ejemplo, una condición con el agua, ¿sí? Y ya sé que para temperaturas superiores a 82 grados centígrados, pues el calcio no sería la más recomendada. De litio, fíjense, en cuanto a resistencia al agua, pues es buena, ¿sí? Buena estabilidad del trabajo para usos múltiples. Esta es una de las más conocidas a nivel industrial, ¿sí? Lo que es la grasa con base con tipo de jabón de litio. Es excelente para actividades con extrema presión, así como para soportar elevadas temperaturas, ¿sí? La sodio también, también muy utilizada a nivel industrial. Tenemos una resistencia al agua, es relativamente pobre. Se utiliza para rodamientos sin agua y temperaturas de 130 grados centígrados. Es decir, para condiciones donde tengamos alguna humedad o con agua, pues realmente no me serviría con este tipo de jabón. Pero ya sabemos que me aguanta hasta temperaturas de 130 grados centígrados. Complejos de calcio, tenemos otras propiedades en particular, así como complejos de aluminio, complejo de sodio, complejo de litio, y ya sabemos cómo se comportan con la resistencia al agua, ¿sí? La resistencia de goteo, es decir, la temperatura donde pueden trabajar, y las aplicaciones en particular, aplicación para la fabricación de acero. En el caso del complejo de sodio, herrumbre se usa en motores sellables por vida. En complejo de litio, excelente estabilidad de mecánico, tanto de antidesgaste como para alta temperatura y usos múltiples a nivel industrial. La recomendada grasa con jabón de litio, ¿sí? Ya sabemos, excelente para
extrema presión para trabajo múltiple y se comporta relativamente bien a temperaturas elevadas. Vemos de temperaturas por lo menos inferiores a los 100 grados centígrados, ¿sí? Factores que afectan la selección de una grasa, ¿sí? ¿Qué factores hay que tomar en cuenta para seleccionar la grasa? Entonces, fíjense, método de aplicación, ¿sí? Tomando en cuenta el grado de NLGBI o de la bombeabilidad, a ver qué tanto, cómo me puede influir a mí el tipo de mi lubricación dentro de mi conjunto, ¿sí? Otro factor para la aplicación, la velocidad de la rotación, ¿sí? En cuanto a la viscosidad del aceite, por supuesto teniendo en cuenta ese grado dimensional en el LGI. Para el tipo de grasa, perdón, con rodamiento ya sabemos que debería estar por lo menos comprendido entre 2 a 3, tomando también en cuenta por supuesto el tipo del jabón. Otro de los factores para la selección de una grasa, la capacidad de la carga, aditivos EP de extrema presión, por supuesto tomando en cuenta la viscosidad del aceite, el tipo del jabón, ¿sí? Tipo de operación, alta, baja, el punto de goteo, es decir, la temperatura a la que se vuelven líquidas, espesante, bombeabilidad, torque, el ambiente, qué jabón vamos a colocar y qué aditivos me debería contener de acuerdo al ambiente donde esté trabajando, ¿sí? Y por supuesto el último punto, costos de lubricación, ¿sí? Entonces ahí podemos tener una idea más amplia de todos los factores que debería tomar en cuenta a la hora de seleccionar una grasa en particular. Entonces, les repetimos, importante saber el ambiente donde vamos a trabajar, cuál es la temperatura de goteo o la temperatura a la que va a estar sometido mi grasa, mi lubricante, la velocidad, la presión a la que va a estar sometido o el torque y recomendada tanto para elevadas temperaturas y con condiciones de torque y de carga elevada, de extrema presión o de jabones en base de litio, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que se está explicando? ¿Alguna duda? Moisés me dice sí, señor, pero entiendo que se está entendiendo, Moisés, ¿sí? ¿O tienes alguna duda? Vale, vale, Moisés, perdón, te lo agradezco mucho, muy agradecido. Bueno, entonces fíjense, ¿qué pruebas y evaluación se le pueden realizar a las grasas? ¿Sí? Para que sepan. Propiedades. En cuanto a la consistencia, ya sabemos que esta consistencia va directamente relacionada con ese término de NLGI, ¿sí? De acuerdo al número, ya sabemos que a medida que sea más elevado este número, pues la propiedad de consistencia va a ser superior. Es decir, que a medida que sea superior, no, se le va a dificultar más el ingreso de un material extraño hacia la propia grasa, ¿sí? Otra prueba que se le realiza a la grasa es la estabilidad mecánica, trabajo mecánico extendido, por ejemplo. ¿Qué otra prueba se le realiza? Lo que es la temperatura de operación. Esta temperatura de operación pues va directamente relacionado con el punto de goteo o el punto en cual la grasa ya comienza a cambiar de estado, a estado líquido en este caso, ¿sí? ¿Qué otra propiedad hay que estudiarle? Lo que es la viscosidad y bombeabilidad, para ver qué tanto, cuál es la facilidad que me tiene la grasa a fluir o a mantenerse dentro del lugar donde se ha colocado, ¿sí? Otra evaluación que se le hace, resistencia al agua, lavado con agua, y por supuesto tener en cuenta lo que es la extrema presión, ¿sí? Para ver cómo se comporta sometido a cargas elevadas y a torques elevados, ¿sí? Clasificación del término NLGI, National Lubricating Grease Institute. Entonces ya sabemos que para grasas aplicadas en rodamiento debería estar por lo menos entre estos dos puntos. Y a medida que este número sea mayor, a nivel, este término, la consistencia, que aparece primero por allí, va a ser superior, es decir, va a ser más difícil que la puedan penetrar o la pueda introducir dentro de la grasa, ¿sí? Entonces, algunas de las especificaciones
de cada uno de estos términos, como es de pronto en cuanto a la penetración, ¿sí? Penetración de 1 a 10 milímetros, trabajo a 50 galones a la temperatura de 25 grados centígrados, y la consistencia como en términos generales, como se describe, ¿no? Entonces, fíjense, para 2 y 3, que es lo recomendable para grasas en rodamiento, la consistencia es medio suave y el 3 ya es mediano, ¿sí? Entonces, fíjense que ni siquiera eh, llegue a ser duro, ¿no? Nos interesa que sea dentro de esos dos, medio suave, mediano, es decir, que sea manejable. ¿Cuándo no se debe utilizar grasa? Importantísimo, para que vayamos entendiendo entonces la diferencia entre la lubricación con grasa, la lubricación con aceite. ¿Cuándo no se debe eh, utilizar grasa? Con el momentico, aquí me están copiando. Entonces, me confirma el compañero que le hice la invitación por el correo que efectivamente le haya llegado la invitación, ¿vale? Bueno, volvemos acá. ¿Cuándo no se debe utilizar la grasa? Las desventajas de la grasa son pobre poder de enfriamiento, ¿sí? ¿Qué le quiere decir a usted esta primera característica de cuándo no debemos utilizar la grasa? Es decir, para ambientes o escenarios de mi sistema donde exista elevada temperatura, si hablemos de superiores a 100 grados, 150 grados superiores, y se necesita un sistema de refrigeración eh, ideal, ¿sí? No es recomendable utilizar grasa. En ese caso, es más recomendable utilizar un sistema de lubricación por aceite, donde el propio sistema tenga una parte de refrigeración, ¿sí? Ya sabemos, para escenarios donde las temperaturas se han sometido superior, ¿sí? A ambientes superiores, en este caso es más recomendable más bien utilizar un tipo de lubricación con aceite. ¿Qué otro? ¿Cuándo no debe utilizar grasa también? Fíjense, no permite limpieza fácil, es decir, que el nivel de filtrado pues se va a dificultar un poco, ¿no? Las partículas contaminantes se pueden acumular y producir un desgaste. Más sin embargo, su equipo se encuentra lubricado ahí con esa parte de suciedad. ¿Sí? Eso es lo que en ese escenario, pues ya sabemos que de pronto el sistema de lubricación por grasa tiene una desventaja con el del aceite, ¿no? Porque ya sabemos que un sistema de circuito cerrado con aceite, por lo general, ¿qué me tiene? Un sistema de filtrado, un sistema de refrigeración, un sistema de bomba que le permite la circulación completa, y pues por lo general el combustible le permanece en condiciones libres, entre comillas, de contaminantes. Entonces, ¿cuándo no debe utilizar la grasa? Ya sabemos, para casos de donde necesitemos controlar la temperatura de trabajo y donde mi sistema de contaminantes pues no sea tan agresivo, es decir, que no me vea tan afectado allí mi sistema, ¿no? ¿Cuándo no podemos utilizar también la grasa? ¿Cuándo no es recomendable utilizar la grasa? Baja bombeabilidad comparada con el aceite lubricante, es decir, cuando se necesite de que el lubricante llegue a puntos específicos dentro de mi sistema. Para eso necesito una viscosidad inferior a la grasa que me permita llegar a cualquiera de las cavidades. Entonces ya sabemos en la parte de temperatura, donde cómo evaluarlo, la parte de contaminante y la parte de fluidez del propio lubricante que debería tener para así asegurar que todo mi sistema se encuentre lubricado, ¿sí? Y por supuesto, el uso de la grasa está definido por las condiciones de operación, la forma de la aplicación y el medio ambiente, ¿sí? 3 pasos para elegir una grasa. Fíjese. Revise la temperatura ambiente. La grasa debe tener bombeabilidad a la temperatura que la máquina esté trabajando, ¿sí? El operar a temperatura fría se va a reducir considerablemente esta propiedad. Ya vemos esa temperatura fría, como el caso que le di, cuando son temperaturas inclusive inferiores a los 0 grados centígrados, donde veamos que el estado de la grasa pueda variar una con respecto a la otra, ¿sí? Otro punto que debemos tomar en cuenta para elegir la grasa: revise la temperatura de bombeabilidad y el punto de escurrimiento, ¿sí? La temperatura a la que esté eh,
pueda variar con los cambios de temperaturas elevadas, ¿sí? Otro de los pasos a seguir para elegir la grasa: el exceso de calor hace que la grasa salga de su lugar, produciendo deficiencia en la parte de lubricación. Ojo, tener bien claro el punto de goteo de la grasa a seleccionar, el ambiente en cuanto a la presencia de humedad, el ambiente en cuanto a la presencia de contaminación y, pues, por supuesto, la propia temperatura en la que vamos a estar operando. Entonces, fíjense, todos los factores que entran en juego a la hora de hacer la selección de la grasa en particular, ¿sí? 3 pasos para elegir una grasa. Y estas son pruebas en particular que se le hacen a una grasa para evaluarle ciertos puntos, eh, ciertas condiciones especiales, ¿sí? Llamemos de prueba de soldado de 4 bolas y cuánto molibdeno está presente en la grasa, ¿sí? Estas son para evaluarle de acuerdo a esta condición, saber cuánto molibdeno tiene y saber cuánto me puede soportar o puede aguantar esta grasa sometida a extrema presión, ¿sí? Elevadas cargas. Por ejemplo, son ensayos puntuales que se realizan a cierto tipo de grasas, pues que cuenten con, en este caso, que cuenten con este aditivo, por ejemplo, o el disulfuro de molibdeno. Ventajas y desventajas del uso de la grasa. Hagamos una comparación. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una grasa? Por lo general, debería permanecer donde se aplique. ¿Qué me puede variar esto, ingeniero? Pues se supone que si se somete a temperaturas muy elevadas, ¿sí? Como lo hemos dicho, la grasa, pues, si son temperaturas muy elevadas, pues me va a cambiar del estado, se vuelve líquida y pues se va a esparcir y no se va a permanecer estándar. Pero bajo condiciones normales de operación, a temperaturas que estén por debajo del punto de goteo de la grasa, en teoría esta grasa me debería permanecer donde sea colocada. Segundo, soporta grandes cargas. ¿Sí? Por lo general tenemos aditivo de EPE de extrema presión para asegurar que la grasa me va a asegurar, no va a perder sus propiedades de lubricar sometido a grandes torques o a grandes cargas, ¿sí? Otra de las propiedades, de ventajas, perdón, excelente propiedad sellante que mantiene fuera la tierra y la humedad, es decir, una barrera que me ayuda a proteger contra los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Ya lo hemos dicho: humedad y gran cantidad de arena, tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente la frecuencia de aplicación es menor que por ejemplo, en el caso de un lubricante de tipo aceite. ¿Cuáles son las desventajas que le aparecen al utilizar un tipo de grasa? Por ejemplo, se puede quemar en aplicaciones de altísima temperatura, de alta temperatura. 2. Excesivas partículas de tierra y rebaba pueden producir diversos daños en los cojinetes o elementos rodantes. Ya sabemos, tiene ciertas propiedades como barrera contra con agentes contaminantes, tierra, arena, etcétera. Pero ya cuando es, digámoslo así, cuando es excesivo, ¿sí? Una vez que permiten que estos elementos contaminantes ingresen dentro del canal de rodadura, pues sabemos cómo afecta internamente ahí a los componentes, ¿no? Comienza con una pequeña fisurita a medida que van pasando los elementos rodantes y por ahí se va extendiendo la grieta hasta llegar a la superficie del material y me originan una falla. Entonces, desventajas, ya sabemos: sometido a temperaturas elevadas, exceso de partículas de tierra pueden dañar los rodamientos internos, pueden producir daño en los elementos internos, ya sea de los cojinetes o rodamientos. Tercera desventaja: grasas con alta viscosidad producen alto consumo de energía, es decir, su conjunto pues realmente no va a estar libre, ¿sí?, de movimiento, por lo cual le va a generar un mayor consumo de energía para vencer ese momento de inercia, ¿sí? Depende del calor de fricción para permanecer en el área de contacto y lubricar. Entonces, ya sabemos cuáles son los puntos que yo necesito evaluar para seleccionar una grasa, cuáles son los principales puntos que necesito evaluar para hacer la selección de la grasa y cuáles son aquellas ventajas, cuáles son aquellas desventajas que me propician el poder trabajar con un tipo de grasa. Ya sabemos cómo influye la temperatura, la carga, el grado de humedad, de contaminación
y cómo me influyen de pronto en cuanto a la viscosidad, en cuanto a la temperatura que me encuentre ahí trabajando, cómo me puede afectar a la vida de la grasa. Tema muy importante, muy particularmente lo recomiendo que lo repasen, lo lean por allí, lo tengan en sus datos, ya que es algo que en el día a día ustedes allí como técnico, como mecánico, pues se van a conseguir en las diferentes jornadas, ¿sí? Importante, nos hacemos la pregunta, ¿qué utilizar, aceite o grasa? ¿Sí? ¿En qué tipo de ambiente trabaja el equipo? El lubricante en cuestión se necesita lubricar así, como mantener la suciedad fuera de los cojinetes, ¿sí? ¿A qué temperatura serán operados los cojinetes, rodamiento, elementos rodantes? Una de estas preguntas pues, nos las deberíamos hacer para saber qué sistema me va a trabajar mejor, eh, ya sea utilizando grasa, utilizando aceite, ¿sí? Vamos a entrar aún más profundamente en lo que es la lubricación con la grasa. Lubricación con grasa. La grasa es el lubricante más utilizado para los rodamientos. Ya sabemos que alrededor del 90% de los casos de los rodamientos son lubricados con grasa, ¿sí? Por supuesto que van a existir diferentes tipos de grasa, como ya lo hemos visto. Van a existir diferentes bases o jabones metálicos que conforman las grasas para cada escenario. Pero de todo el escenario posible, el 90% por lo menos son lubricados con grasa. El otro 10% pues se lo dejamos al caso de la lubricación de aceite, ¿sí? Como ya hemos visto, de pronto para tenerlo presente, ese 10% de pronto son condiciones que el nivel de exigencia de temperatura sea muy elevado o el nivel de limpieza que me debe tener mi sistema tiene que ser muy exacto para evitar en lo posible que ningún contaminante me ingrese dentro de mi sistema interno. Entonces, vamos a entrar ahora de lleno un poco más profundo en la parte de la lubricación con grasa, ¿sí? Y posteriormente que terminemos este punto de lubricación con grasa, nos abocamos a lo que es la lubricación con aceite, ¿sí? ¿Cómo funciona la grasa en un rodamiento? ¿Sí? Es en el aumento de la temperatura de las masas. Luis Fernando veo que se conecta y desconecta, creo que debe tener por allí problemas con el internet. Ojo, importante señores, ya que recuerdo, ayer varios de ustedes no alcanzaron a terminar la clase porque creo que tuvieron inconvenientes con el internet, así como lo está presentando ahorita el compañero Luis Fernando. Pero necesito que por favor así sea que escriban en el chat la estación y que me indiquen allí que tienen problemas para de pronto no dejarlos inasistentes al momento de pasar la lista, ¿sí? Sé que si ahí está otra vez Luis Fernando se desconecta y conecta. Me imagino que tiene inconvenientes con el internet. Entonces, o le avisan a sus compañeros, miren, me voy a tener que, se me cayó el internet, no pude continuar la clase, lo que sea, pero para de pronto no dejarlo sin la asistencia, ¿sí? Usted que vi ahí que tiene el compañero Luis Fernando ese inconveniente. Entonces, para que sepamos, señor. ¿Sí? El tipo de la grasa elegida debe tener sus propiedades adecuadas, ya sabemos, de acuerdo al tipo propiamente de las condiciones de funcionamiento, tomando en cuenta la temperatura, el nivel de ruido, la carga en la que se va a trabajar y el escenario si está sometido de pronto a ambiente con elevada temperatura, ambiente con excesiva cantidad de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. En condiciones generales, deberíamos tener claro dónde me va a operar mi equipo y realmente saber las condiciones para que esa grasa que hemos seleccionado tranquilamente me cumpla con esa función, ¿sí? Ya tenemos una información bien importante de los parámetros que debemos revisar para hacer la selección adecuada de mi grasa, ¿sí? Propiedades. Fíjese, volvemos a revisar el término que me dice de NLGI, ¿sí? Ya sabemos entonces que entre 2 o 3 debería ser utilizado para grasa en rodamiento. Entonces fíjense el ejemplo que les comentaba. Poca profundidad, número de NLGI alto, ¿sí? Tiene una consistencia alta. Si tiene el número bajo, ya sabemos que tranquilamente se puede penetrar este tipo de consistencia, ¿sí? Cuando ese tipo es, digámoslo así, relativamente bajo. Ya sabemos que para rodamientos entre 2 o 3
y se encuentra dentro de las condiciones que son suaves a moderadamente suave en su grado de consistencia. A temperaturas bajas, ya sabemos de pronto cuando son sometidos equipos a condiciones climáticas inferiores a 0 grados centígrados, en el caso que mi grasa, ¿sí?, se vuelva más bien dura, que no me haga el trabajo de que no me permita, en el caso, por ejemplo, de un rodamiento, que los elementos rodantes rueden, sino en este caso cuando se ponga dura, me va a generar más bien que esos elementos rodantes deslicen, ¿sí?, sobre el canal de rodadura, ocasionándome, como lo vemos acá, pues una rayadura interna dentro de los rodamientos, ¿sí? Lubricación con grasa a temperaturas bajas. Las grasas normalmente lubrican mal a baja temperatura. Esto puede impedir que los elementos rodantes, especialmente en el arranque y bajo carga ligera sobre el rodamiento. El deslizamiento resultante puede producirse cuando esta condición se presenta, ¿sí?, lo que estamos hablando. Tres tipos de grasas principales que conforman, tres tipos de jabón principales que me conforman las grasas. Ya hablamos que existen de calcio, de sodio, de litio, de bario, de aluminio, las tres más utilizadas a nivel industrial, como la vamos a explicar a continuación, en base de calcio, ¿sí? Ya sabemos que, inclusive ahorita revisamos una tabla donde se encuentran todas las aplicaciones en las que son para excelentes propiedades, para el caso de aplicaciones con calcio, ¿sí? Ya sabemos que de pronto son buenas para temperaturas de al menos 120 grados centígrados, son excelentes para aplicaciones de pronto con máquinas papeleras, máquinas de tela, ¿sí?, en condiciones ambientes marinos. Bajo estas condiciones deberíamos optar por la elección de una grasa con jabón de calcio, ¿sí? Una grasa con jabón de sodio, ¿sí?, por lo general debería funcionar a temperaturas de al menos de 120 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué otro ambiente le permite a usted trabajar con este tipo de jabón? En ambientes con presencia de humedades altas, ¿sí? Es decir, que su sistema sea por allí algún sistema de riego, algún condensado en particular, son por lo general recomendadas este tipo de grasas, de base. ¿Sí? Grasas de litio, excelentísima para, como lo hemos dicho, trabajo de extrema presión y cuando son sometidos a actividades con elevadas temperaturas, ¿sí? Hablemos de por lo menos superiores a 120 grados centígrados bajo condiciones de extrema presión, de torque, de carga, etcétera, etcétera, etcétera. El compañero Luis Alberto, yo estoy con Ángelo Rey Aguas, Estación Vasconia. Listo, tranquilo, Luis Alberto. Ahorita cuando estemos pasando el listado, me recuerdas con quiénes están allí conectados y pasamos el listado para que no haya ningún problema y pues ninguno se quede sin asistencia, ¿sí? Bueno, grasas complejas de jabón. Por ahí inclusive vimos que existen grasas complejas o combinación de algunos de los tipos de jabón que le da ciertas propiedades adicionales a su grasa, ¿sí? Y comentamos por allí en esa tablita de aplicaciones específicas donde usted, de acuerdo a lo que vaya a trabajar, ya sabe cuál es la recomendada para este caso, ¿sí? Aditivos que se le pueden agregar a las grasas, ya sabemos, agentes anticorrosivos, antioxidantes, aditivos de EP o de extrema presión que le ayudan a contrarrestar cuando están sometidos de pronto a torques o a cargas muy elevadas, ¿sí? De pronto los agentes anticorrosivos mejoran la protección que ofrece la grasa. Estos aditivos son útiles para rodamientos que funcionan en ambiente húmedo, ¿sí? Ayudan a contrarrestar de pronto ahí esos ambientes con excesiva cantidad de humedad, ¿sí? También protegen a los rodamientos durante el transporte y almacenaje. Los antioxidantes retrasan la descomposición del aceite base a temperaturas elevadas. Aditivos de extrema presión incluyen compuestos como el azufre, cloro, fósforo, que le ayudan, como les he dicho, a mantener las propiedades estables cuando nuestros equipos son sometidos allí a extrema torque, extrema carga y bajo condiciones elevadas de operación.
grasas sintéticas. Este grupo comprende la grasa basada en aceites lubricantes sintéticos, tales como poliasfalaminas, éster y siliconas, que no se oxidan tan rápidamente. Las grasas sintéticas tienen por lo general una amplia gama de aplicaciones que las otras grasas, ¿sí? Se utilizan diversos espesantes, incluyendo como jabón de litio, bentonita. Las grasas sintéticas se fabrican para diversas aplicaciones, especialmente para que cumplir con las normas, ya sea de militares o de dispositivos de instrumentación, en la parte de control de aviones, robots y en la parte de satélites. Una grasa más delicada, una grasa que le aporta a usted condiciones más estables de operación. Como lo dice, tiene una gama amplia de operaciones especiales si la comparamos de pronto con el otro tipo de grasa previamente vista, ¿sí? Grasas espesantes con sustancias inorgánicas. Las sustancias inorgánicas, tales como la bentonita, también se pueden utilizar como espesante. Las moléculas de aceite también son absorbidas por la superficie activa de una sustancia. Estas grasas no escapan de la disposición de alta temperatura y son relativamente resistentes al desgaste. ¿Sí? Entonces, ya vamos incluyendo un poco más en el tema de las grasas, de acuerdo a los diferentes dispositivos. Omar Hernández se ha unido. Buenas tardes, Omar. Les decía, de acuerdo a los tipos de grasa, de acuerdo a la base que la conforma, a los diferentes elementos a los diferentes jabones que la conforman, le da ciertas propiedades de acuerdo a lo que usted requiere, ¿sí? Estabilidad mecánica, ¿sí? Para este tipo de grasas sintéticas, algunas grasas tienden a ablandarse durante el trabajo mecánico, ¿sí? Adelante, buenas tardes, compañero. Adelante, compañero, te escucho. No logro escucharte, compañero, se te corta mucho la voz. Tienen la salida a las 4:30. Bueno, vamos a avanzar un poquito, unos 5 minuticos más. Y ahí me avisan para pasar el listado entonces de ustedes. Son las 4:20. ¿Les parece? Bueno, te lo agradezco mucho. No, gracias. Entonces, aquellos que pues por alguna u otra razón se vayan a desconectar, pues me avisan, por favor, para así como lo acabó de hacer el compañero, anotarlos acá en la asistencia. Voy a ir abriendo acá el archivo para de pronto no perder tiempo ahorita. ¿Sí? Entonces, estabilidad mecánica en cuanto a grasa tipo de la que acabamos de observar, sintética. Ya sabemos que es inclusive una de las características que se le hace pruebas, ¿sí? Para cuando al momento de que usted la va a adquirir, saber cuánta estabilidad mecánica le soporta, ¿sí? Ya sabemos que es una de las pruebas que se les realiza. Importante tenerlo en cuenta, ya que de pronto de acuerdo al escenario donde usted vaya a estar trabajando, si está sometido a extrema vibración o a extremo movimiento, pues asegurar que su lubricante se quede en el lugar donde lo aplicaba, ¿sí? Pues por supuesto que no vaya a salir por ahí esparcido por todas partes, ¿sí? Importantísimo tener este dato. Importante, lo que es la parte de la mezcla de la grasa, ya lo hemos hablado, en condiciones normales nunca deberíamos, a menos que no conozcamos, ¿sí? La grasa vieja, a menos que usted no esté 100% seguro de la grasa vieja que tiene allí su sistema, su rodamiento, por lo general no debería, ¿sí? No debería mezclar las grasas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? En caso que usted pueda tener acceso, limpiarlo al completo toda la grasa vieja, sacarla y aplicarle una grasa nueva que ya usted de pronto tenga la certeza de que le va a trabajar uniformemente en todo. ¿Por qué? Ya sabemos los puntos negativos que le puede acarrear
hacer la mezcla ahí de lubricante, ¿sí? Un tipo de grasa debería tener siempre su misma condición en todo a lo largo del funcionamiento de la máquina, ¿sí? Clasificación de las grasas lubricantes. Otra clasificación, por las diferentes gamas de temperatura, existen las grasas de baja temperatura, de media temperatura, alta temperatura, ¿sí? Hay un grupo aparte que las clasifica como de EP o de extrema presión, o EM, que es extrema presión con bisulfuro de molibdeno. Hay otra clasificación también. La más utilizada a nivel industrial, ya sabemos que es la EP, ¿sí? Que por lo general es una base, es una grasa que tiene un jabón en base de litio, que le ayuda ahí a contrarrestar la extrema presión, así como soportar considerables temperaturas elevadas. Ya hablamos que cuando nos conseguimos en escenarios con temperaturas muy bajas, ¿sí? En el caso debemos asegurarnos de que esa grasa que vayamos a utilizar pues tenga los aditivos necesarios para evitar que la grasa me pase a estado sólido, es decir, que aún permanezca su condición de fluir, o sea, su condición de viscosidad adecuada para que pueda cumplir con su obligación, ¿sí? Lubricación, selección de una grasa. A continuación se listan los factores importantes cuando seleccionamos un lubricante, ya aparte de los que vimos anteriormente. Debemos tomar en cuenta el tipo de la máquina, tamaño y el tipo del rodamiento, temperatura de funcionamiento, por supuesto la temperatura siempre hay que tenerla presente, condiciones de carga de trabajo, gama de velocidades, condiciones de trabajo tales como la vibración para asegurar que mi estabilidad mecánica que tengo con mi lubricante me cumpla con esa condición, así como la orientación del eje, hacia vertical o horizontal, condiciones de refrigeración, eficacia de la obturación y ambiente externo. Ya vimos un lote, ¿sí?, de recomendaciones de qué le debería tener para seleccionar otra grasa. Añadámosle esto que tenemos acá, que va a referir un poco más con la determinación de los equipos, ¿sí? El tipo de la máquina, el tamaño y el tipo de rodamiento, las condiciones de la carga, el nivel de vibración, entre otras cosas, ¿sí? Grasa de temperatura media. Ya sabemos entonces que está la clasificación de la grasa de acuerdo a la temperatura, baja, media o alta, o la grasa cuando son de extrema presión, o M, que es extrema presión, que contiene bisulfuro de molibdeno, ¿sí? Una clasificación de las grasas, particularmente tomando en cuenta la temperatura y el graso, perdón, y cuando son sometidos a extrema presión, ¿sí? Entonces, en el caso de grasas de temperaturas medias, MT, esta grasa multiuso está recomendada para el caso de rodamientos que funcionan a temperatura de por lo menos de menos 30 grados centígrados. Es decir, que hasta esta temperatura, menos 30 y 20 grados centígrados, esta grasa de media temperatura, pues en teoría le debería trabajar bien, es decir, que no le debería hacer ningún cambio en el estado físico propio del lubricante, lo cual le puede dar a usted cierta tranquilidad de que le va a cumplir con su trabajo, ¿sí? Bueno, entonces 4:27, los compañeros que van de salida. Bueno, señor, adelante. Bueno, pero ya tengo aquí el listado. Dame por favor los nombres para colocarlos. Señor, bueno, escúchenme, ¿me escuchan? Ya va, vamos a hacer algo, Omar, porque es que ustedes están ahí varios y de pronto no los voy a escuchar a todos. Más bien los voy a nombrar. Pongan por favor ahí en silencio para poderlos escuchar. Gracias. Fíjense, ustedes están conectados, deberían estar conectados 16. Yo los voy a nombrar todos ahorita y ustedes de los que no estén allí, ustedes me indican quién no está, ¿vale? Para hacerlo de pronto más fácil. Bueno, Juan Ramón Palacio, Moisés Cruz Vázquez, Fernán David Osorio, Álvaro Antonio, Alejandro Ortiz Padilla, Ángelo Rey
Agua, John Jairo Rosso, Feiser Gómez, John Sánchez Moreno, Omar Alberto Hernández, Edgar Garzón Herrera, Luis Alberto Martínez, Roberto Camilo, Nelson Muñoz, John James Legarda y John Janes Rojas Becerra. ¿Quién? Bueno, les repito, ¿quién de lo que está ahí no está? Bueno, perfecto, todos estamos entonces. Omar Hernández, vamos a ver si te nombré. Omar. Sí, Omar, tú estás ahí presente, tranquilo, ya te metí. Bueno, listo. Ya tienen entonces la asistencia de los de Baskonia. Nos vemos entonces el día 20, compañeros. Igual yo en la mañana les mando el correo para que se comuniquen. ¿Me escuchan? Les repito, estamos listos con Baskonia. Váyanse entonces para que no lo deje la ruta y nos vemos el día 20. Cualquier duda me escriben al correo, por favor. Correcto. Aló, ¿me escuchan? Bueno, listo. Bueno, tranquilo. Entonces, vamos con los... Ya, espérame un momento. Bueno, entonces con los otros compañeros, fíjense, son las 3:30, señores. De pronto vamos a avanzar unos 10 minuticos más, ¿sí? En la presentación y entonces lo estaríamos dejando por allí de pronto para no atrasar tanto a los otros compañeros que tuvieron que salir temprano. ¿Correcto? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya he hablado mucho. Me gustaría escuchar de ustedes algún comentario, señores. ¿Qué les ha parecido la formación? Denme alguna información que me sirva a mí como que realmente se está entendiendo lo que estamos haciendo acá y pues que yo no parezca un loco hablando solo, ¿no? Denme algún comentario por ahí alguno de ustedes. Se los agradezco. Se está muy bien la clase. Nos dice, bueno, vamos a elegir por aquí uno al azar. El compañero Carlos Amariz. Adelante, amigo Carlos Amariz. Adelante, Carlos. Perfecto, perfecto. Si ustedes se van con eso que acabo de decir el compañero Carlos, para mí sería suficiente este curso, me sería más que satisfecho con que se lleven esa idea, saber dónde mejor utilizar un aceite, dónde mejor utilizar una grasa, cómo le beneficia a usted un sistema de lubricación adecuado, qué le perjudica a usted que no tenga ningún lubricante, cuáles son esos aditivos especiales que le ayudan a mejorar las propiedades para las grasas en cuanto al antioxidante, antiespumante, anticorrosivo, cuáles son los diferentes jabones que le conformen a usted la grasa, cómo la puede seleccionar de acuerdo al ambiente que esté y a la temperatura. Esa cosa sencilla con que se la aprendan, para mí sería más que suficiente y estaría súper satisfecho de que se van a llevar esa información. Buenas tardes, me retiro porque no deja el bus. Luis Alberto, ¿de qué estación eres, Luis Alberto, para colocarte la asistencia?
¿Alguien conoce a Luis Alberto? ¿De qué estación es? Ah, de Rubiales. Perfecto, ya lo colocamos por acá. Sí. Dale, Luis Alberto, tranquilo. Hágale y nos vemos entonces el día 20. Ya te coloqué entonces la asistencia. ¿Sí? Entonces, como lo acabó el compañero de explicar, el compañero Carlos, para mí con que ustedes se lleven esa idea sería súper importante y súper satisfecho de que van a poder dar su punto de vista técnico. Oiga, ¿qué grasa nos podrá servir aquí? Eh, ¿Será que me recomendable hacerle un aceite? Entiendan esa diferencia, que les beneficia a una con respecto a la otra. ¿Sí? Gracias, Carlos. A ver qué otro compañero por aquí nos puede dar un aporte. Vamos a hablar con el compañero Jesús Alberto Castañeda. Listo, listo. Ahorita pasamos la lista y ahí me lo recuerda. Importante, Jesús, lo que me acabas de decir es ejercicio práctico. En la parte de grasa, que es el punto que estamos viendo a continuación, vamos a dar unos ejemplos bien específicos de cómo lubricar con grasa el ciertos rodamientos. ¿Sí? Como lo vimos en el curso de rodamientos, tú nos acompañaste ahí. Sabemos que hay de diferentes disposiciones, ¿sí? Desarmables, que no sean desarmables, y cómo es la forma correcta para aplicarle la grasa, ¿sí? A las diferentes disposiciones que hay. Entonces, en ese punto, creo que vamos ahí a complementar lo que tú me estás diciendo, ¿no? El ejemplo práctico, en este caso de cómo lo podemos lubricar con tipo de grasa, un tipo de grasa en particular, ¿correcto? Eiber Márquez se va para campo. Eiber, ya te coloco la asistencia, tranquilo. Eiber Márquez. Adelante. Sí, 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 ya con la tecnología te digo, mira, ya hay inclusive en la parte de herramientas, eh, para la parte de la lubricación, ahí vamos a ver un equipo, sí, que ya te dice ahorita exactamente el contenido de grasa que tú le estás aplicando a tu rodamiento. Vamos a poner ese ejemplo. Es decir, tú por el manual del fabricante, el catálogo del fabricante de tu equipo, él te debería dar una recomendación de la cantidad de grasa que debería llevar ese rodamiento. Pues hay que tener en cuenta, ¿no? Si tú tienes un rodamiento con un diámetro de 2 milímetros, y por supuesto que no va a ser igual a que tengamos un rodamiento con un diámetro de 20 milímetros. ¿Sí? Pero el fabricante en este caso te da una recomendación del volumen, ¿sí? de lubricante que tú le deberías colocar. Y ya hay elementos, como te digo, ya hay herramientas digitales que a medida que tú vayas engrasando, él te va dando el peso de lo que tú le estás introduciendo. Y tranquilamente puedes cumplir con lo que te está recomendando el fabricante. ¿Sí? Pero muy correcta tu pregunta, ya ahí eso está estipulado, el volumen de lubricante que tú le deberías aplicar. Por ejemplo, en el caso de rodamientos, ya eso debería estar estipulado. ¿Cuánta grasa deberías aplicarle a un tipo determinado de rodamiento? ¿Sí? Inclusive, para la parte, creo que me comentaste, la parte de cajas. ¿Qué equipo fue que me comentaste allí? Para cajas, pero en el caso de las cajas, ¿de qué tipo? Automáticas, ¿qué tipo de caja estamos hablando? Ah, ya, 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 sí. Entonces es tal cual como te lo acabo de explicar.
el fabricante te debería dar la recomendación del volumen de lubricante que debe llevar ese rodamiento, como te la acabé de dar en el ejemplo. Pues por supuesto, si tenemos un rodamiento con un diámetro de 2 milímetros, pues no va a ser lo mismo que aplicarle a uno de 20 milímetros. ¿Sí? Eso va estipulado de acuerdo al fabricante de qué te recomienda que tú le agregues. Y existen ya herramientas que a medida que tú los vayas engrasando, de acuerdo a la disposición del rodamiento, por supuesto, te dicen, te da dando una idea de cuánto le vas yendo agregando, pues, para tú estar seguro que cumplas con lo que te dice allí el fabricante. ¿Sí me explico? Ah, ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Aún sigo realmente sin entender tu pregunta. El porcentaje de grasa de acuerdo a la disposición del rodamiento, ¿es lo que te refieres? Sí, no, no. Sí. En el caso que estemos aplicando, por ejemplo, una grasa, ¿sí? Sí, correcto. Fíjate, en el ejemplo que el compañero te antecedió, que dijo que debería haber unos ejemplos reales, prácticos, sí, vamos a ver si buscamos en la presentación y te lo muestro de una vez, para ver si de pronto te puedo ayudar a aclarar esa duda. Ya. Fíjate, voy a proyectarte acá esto. Si ves ahí la pantalla, fíjate, en esa pantalla que te dice, los rodamientos desarmables incluyen los rodamientos de rodillo, los rodamientos de rodillo cónico y otros tipos de rodamientos de tipo axial. Estos rodamientos se pueden engrasar desarmados en el orden determinado de secuencia de montaje. ¿Sí? Y te damos un orden de secuencia de montaje. Entonces, fíjate, aquí tenemos un rodamiento que es de tipo desarmable y te da la indicación de la grasa que tú le deberías colocar a este tipo de rodamiento. Aquí se incluyen rodamientos rígidos y de bola a rótula, por ejemplo. Los rodamientos rígidos, tales como los rodamientos de bola, los de bola de contacto angular, se pueden llenar con grasa en ambas caras, pero en ningún momento te especifican ellos qué porcentaje de grasa le deberías colocar. Simplemente te dicen que lo deberías llenar en ambas caras. Y como vemos en la imagen, un rodamiento de tipo desarmable, le deberíamos colocar la grasa uniforme en toda la superficie a medida, como lo acabamos de leer, en el mismo orden de que puedan ser ensamblados para un tipo de rodamiento, como vuelvo y le repito, desarmable. Sí, es de lo mismo de que estamos hablando, compañero. ¿Sí? Entonces, fíjate, este es un rodamiento de lo que te acabo de decir, ¿sí? Desarmable, ya sabemos qué tipo son los que conforman los desarmables. Ahora, un rodamiento, por ejemplo, en el caso de los de tipo axial, de rodillos a rótulas, por ejemplo, se lubrican generalmente con aceite, ¿sí? Y fíjate, ahí te damos un ejemplo práctico de cómo debería ser la lubricación a lo largo pues, de la propia composición del lubricante. Por lo general, como lo dice ahí, deberíamos lubricarlo con aceite a lo largo de de los diferentes aros que lo conforman, ¿sí? Importante también un término que pertenece a cuánto es el tiempo de vida efectiva que puede lograr tener una grasa. Este es un tema muy importante, creo que no lo tengo metido aquí en la presentación, pero decidí que lo voy a anexar a ver si la semana próxima revisamos para ver cuánto es realmente en teoría que le debería durar a usted efectivamente una grasa en un sistema, ¿sí? Ahí vamos a hablar que de acuerdo al diámetro del rodamiento, a la revolución del rodamiento, a la disposición,
qué es lo que me recomienda de cuánto efectivamente me debería durar esa grasa. Por supuesto que estamos hablando de equipos donde el poder acceder a esa grasa es de forma complicada, ¿no? Ya sabemos que cuando cumpla con esas horas, teóricamente, ¿cuáles son? Pues hay que hacer de pronto un mantenimiento mayor, desarmar completamente el equipo y renovar completamente la grasa. No sé si de pronto con esto, compañero, ahí de pronto te ayude a aclarar tu duda de lo que está, de lo que no te había podido comprender. Bueno, gracias, te lo agradezco. Bueno, entonces fíjense, ahora sí, son las 4:45, ya realmente hemos avanzado bastante, diría yo. Vamos entonces a pasar la lista, compañeros. Vamos a pasar la lista. Si hay alguien que esté por ahí de pronto que lo vaya a dejar la buceta, que tenga alguna prisa, pues me lo dice y comenzamos con ustedes para ayudarlos ahí entonces. ¿Y tú eres de qué estación? Disculpa. Ah, de Overhall. Bueno, de Overhall está Cristian Moreno, Eider Mora y Jesús Castañeda. Todos. Sergio Moreno no me aparece acá. Pero bueno, vamos a meterlo acá. Sergio Moreno. Él es el mismo Cristian. Sergio Moreno. Bueno, entonces tengo a Cristian Moreno presente. Eider Mora presente. Tengo a Jesús Castañeda presente también. Listo, todos presentes, compañeros. Muchas gracias por su participación, por la ayuda. Les agradezco mucho por estar ahí conectados. Si no es más, si no tienen ninguna otra duda adicional, nos veríamos entonces hasta el día 20. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto. Entonces vamos con los compañeros de Corocora. Por favor, ayúdenme. Corocora. Señores, ¿me escuchan? Bueno, me falta la gente de Corocora. ¿Quién está por allí, por favor? Bueno, entonces vamos a colocarle aquí que no hay nadie. Vamos con Rubiales, por favor. Héctor Díaz, ya me dijo que estaba por ahí, así como Luis Fernando Henao. ¿Quién más, por favor? Don Carlos Amariz Alberto. Listo. ¿Quién más? ¿No viste la carpeta de este curso? ¿Cómo así? ¿Cuál carpeta? ¿No te aparece? Ujú. Vamos a revisar acá tu correo. Luis Fernando, ¿sí? Carlos Amariz. Carlos. Ay, Dios mío, Carlos. ¿A cuál correo me copiaste? Ah, sí, ya lo vi. Plataforma Classroom, saludos. Aquí aparece de rodamientos. A ver, Carlos, dame tu correo, a ver si es que no están invitados a la plataforma. Disculpa, no, no, ¿me lo puedes copiar acá en el chat, por favor?
Y me dice Héctor que a él tampoco. Pero Héctor, vamos a enviarte de nuevo la invitación, Héctor, a ver. Alumnos. Vamos a ver qué pasa con esto. Héctor, revisa tu correo, por favor, y me confirma. Ya te acabo de reenviar la invitación. A ver si con eso lo solucionamos. Y Carlos, vamos a ver acá. Ah, ok, ya llegó, perfecto. Listo, ya puedes ahí en acceder sin ningún problema. Y el compañero eh, Carlos. Carlos, ¿sí? Bueno, revisa tu correo, por favor, que te acabo de reenviar la invitación. A ver. Rubiales, ¿me regalas tu nombre, por favor? Dubán Caballero, perfecto, Dubán. Claro que sí, ya te la coloqué por aquí. Ya lo revisamos. Dubán Caballero. Ok. Bueno, te lo agradezco. Discúlpame ahí entonces, hermano. Dubán Caballero. Caballero, revisa por favor tu correo. Ya te tuvo que haber llegado la invitación. Por favor. Caballero, me confirmas, ¿vale? Que te haya llegado. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Discúlpame entonces allí la demora, ¿vale? Me disculpa. Bueno, buen día, señor. Bueno, gracias, Héctor. Te lo agradezco y me disculpas ahí la demora entonces. Listo, perfecto, hermano. ¿Qué más de Rubiales, por favor? Luis Fernando Henao. Perfecto, ya lo coloco por acá en la asistencia. ¿Y qué más? Bueno, perfecto. Estamos listos entonces, Carlos, Andrés, perdón. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues.